Parece que ya hay un nuevo presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden. Y digo que parece porque ya veremos qué ocurre con Donald Stop the Count Trump y su marcha de la Casa Blanca. Durante mucho tiempo escuché y leí que a los inversores les interesaba que Trump siguiera en el poder. Es posible, es probable. ¿Pero qué nos dice la historia? Me pregunté cómo se había comportado la bolsa americana en periodos anteriores, con presidentes tanto demócratas como republicanos. Y el resultado es el vídeo de hoy. Es difícil establecer una relación directa de causa-efecto. Hacer eso sería caer en un análisis demasiado simplista de la realidad. Pero los números no engañan, como el algodón, y por tanto sí podemos extraer algunas conclusiones del estrecho vínculo entre la bolsa de valores y los presidentes norteamericanos. Antes de empezar, solo te pido algo que te llevará 2 segundos. Suscríbete al canal para estar al día del mundo de las finanzas personales. ¡Vamos allá! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marcel. Tanto inversores experimentados como los principiantes se preguntan muchas veces cuándo es el mejor momento para entrar en determinada compañía o en determinado mercado. Hay muchos factores que pueden influir en el comportamiento de una acción o de un índice bursátil. Uno de ellos es el del presidente de los Estados Unidos y el color del partido que representa. Con esto en mente, la pregunta más obvia es: ¿nos espera un buen periodo en la bolsa durante el mandato de Joe Biden? Para encontrar una respuesta hay que buscar en el pasado y hacernos otra pregunta clave. ¿Con qué presidente ha subido más la bolsa históricamente? El índice Standard & Poor's 500 se creó en 1923, aunque por aquel entonces no se llamaba así. Recogía 233 empresas y se realizaba un cálculo semanal. A partir de 1926 se reformuló para incluir a 90 compañías y el cálculo de su valor pasó a ser diario. Décadas más tarde, en 1957, tuvo su transformación definitiva, con las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Los datos históricos más antiguos que he podido encontrar están en macrotrends.net y son de 1928, así que para nuestro ejercicio empezaremos con el primer presidente que estuviera en el poder con los datos más lejanos de que disponemos, es decir, con Herbert Hoover. Para el análisis de hoy repasaremos pues la revalorización o devaluación de este índice bursátil en cada uno de los gobiernos a partir de 1929. Vuelvo a recalcar que si bien el estado de la economía americana y los mercados está relacionado con políticas de los gobiernos de turno, no se puede decir que haya una relación exclusivamente de causalidad. ¡Empezamos! Herbert Hoover tomó el poder el 4 de marzo de 1929. 7 meses después se produjo el pistoletazo de salida del crack del 29 con el Jueves Negro el 24 de octubre y la Gran Depresión. A pesar de los esfuerzos del presidente republicano por mejorar la economía, como elevar los aranceles de productos importados, subir los impuestos o crear grandes obras públicas como la presa Hoover, eso no sucedió y no volvió a ser elegido en las siguientes elecciones. El S&P 500 retrocedió un 77,1% al cabo de 48 meses de Hoover en el poder, es decir, un menos 30,82% anualizado. El demócrata Franklin Delano Roosevelt sustituyó a Hoover en el despacho Oval. Es el presidente que más tiempo ha ostentado el cargo, siendo elegido 4 veces para ello. El 12 de abril de 1945, al poco de empezar su cuarto mandato, falleció en su despacho después de decir: «Siento un terrible dolor en la parte trasera de la cabeza», sin poder ver el fin de la Segunda Guerra Mundial. Famoso es su New Deal para modernizar el país y promover el gasto público. Después de 145 meses como presidente, el S&P 500 se revalorizó un 153,7%, o lo que es lo mismo, un 8% anualizado. A Roosevelt le sustituyó su vicepresidente, Harry Truman, y después de vencer en las elecciones de noviembre del 48, ocupó el cargo hasta el año 53. Su primer mandato accidental, tras la decisión de bombardear Japón, básicamente fue un periodo de posguerra acompañado de unos malos años en la bolsa. Sin embargo, del 49 al 53, el desempleo bajó del 7,9 al 3% y el S&P 500 se disparó, después de 8 años de Truman en la Casa Blanca, un 77,8%, un 7,71% anualizado.
El 34º presidente fue el republicano Dwight David Eisenhower durante 8 años. Siguió con las políticas sociales de sus predecesores. Subió el salario mínimo de 75 centavos a $1 la hora y puso en marcha el sistema interestatal de autopistas. 134,20% es lo que se revalorizó el S&P 500 en sus 8 años en el poder, 11,22% anualizado. En el 61 llega John Fitzgerald Kennedy, del Partido Demócrata, con la promesa de reactivar la economía del país. Quiso luchar contra la inflación y para ello implementó la reducción del precio del acero. A pesar de una primera reacción negativa por parte de los mercados, en el ámbito social aumentó el salario mínimo y las prestaciones por desempleo, y bajó impuestos sobre la renta. Y el S&P 500 se recuperó hasta terminar en noviembre del 63, cuando fue asesinado, en un más 18,5%, anualizado un 6,18%. Tras la muerte de Kennedy, asume el cargo Lyndon B. Johnson, hasta terminar ese mandato a finales del 64, cuando se presenta candidato a presidente y es elegido para gobernar hasta el 69. Johnson, el presidente de la guerra de Vietnam, tuvo como puntos fuertes de su periodo los salarios más altos de la historia, el desempleo estuvo en su mínimo de 13 años y las ganancias corporativas e ingresos agrícolas también fueron los más altos nunca vistos. En 62 meses, el Standard & Poor's 500 se marcó un más 40,7%, que anualizado resultó un 6,84%. Otro cambio de color en la Casa Blanca. Vuelve el rojo de los republicanos, esta vez con Richard Nixon al frente, del 69 al 74, antes de terminar su segundo mandato debido al escándalo Watergate, cuando presentó su dimisión, pasando a ser el único presidente estadounidense que ha dimitido de su cargo. Una de sus decisiones más recordadas fue la de congelar salarios y precios en 1971 durante 90 días, más una rebaja de impuestos debido al estancamiento económico y a una inflación del 6%, lo que se conoce como estanflación. De hecho, entre el 73 y el 75 se produjo una potente recesión que puso fin al periodo de expansión económica tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque pareció que los mercados inicialmente le acompañaran, las acciones de las compañías americanas se derrumbaron, como refleja el índice S&P 500, que acabó en un menos 30% en 1974, menos 6,19% anualizado. Gerald Ford, que era vicepresidente con Nixon desde el 73, sustituyó a Nixon hasta terminar el ciclo en 1977. Nuestro índice subió un 41,4% durante el gobierno de Ford, un 15,42% anualizado. En el 75 se produjo un cambio sustancial para los inversores. En cuestión de 5 años, los pequeños inversores habían pasado de representar la mitad del volumen de operaciones en la New York Stock Exchange, bolsa de Nueva York, a solo el 30%. Ante la demanda de comisiones más bajas, la NYSE pidió subirlas. La Comisión de Bolsa y Valores accedió, pero obligó a eliminar la comisión fija existente hasta entonces. Llegamos a la década de los 80. James Carter, demócrata, presidente entre el 77 y el 81. En 4 años, la bolsa subió un 27%, rentabilidad anualizada del 6,16%. Mandato de contrastes, primera mitad recuperando una economía dañada por la recesión del 73-75 y la segunda mitad con una inflación del 17% y unos tipos de interés del 20%. El republicano Ronald Reagan venció a Carter en las siguientes elecciones y gobernó el país durante 96 meses, entre el 81 y el 89. Redujo impuestos, gasto social y regulaciones empresariales. Fue una etapa económica en Estados Unidos de prosperidad récord, con tasa de desempleo del 5,3%. La inflación decreció del 13,6% en 1980 al 4,1% en el 88. Fueron creados 16 millones de puestos de trabajo y el Producto Interior Bruto real subió una media del 3,5% cada año, el mejor registro de un presidente republicano. El Standard & Poor's 500 alcanzó un más 129,6% al cabo de 8 años de Reagan en la Casa Blanca, un 10,95% anualizado. George H.W. Bush logró renovar la presidencia republicana con un solo mandato del 89 al 93.
Estados Unidos, como muchos otros países, sufrió una pequeña recesión entre el 90 y el 91, en pleno final de la Guerra Fría, con una caída del PIB per cápita del 1,5%. A pesar de ello, el S&P 500 tuvo un rendimiento del 47,5% en positivo, un 10,2% anualizado. El presidente número 42 de la historia de los Estados Unidos de América fue el demócrata Bill Clinton durante 8 años, del 93 al 2001. Y con él en el poder, nuestro índice de referencia tuvo su mejor comportamiento en porcentaje final, un 211,3%, y el segundo mejor desde el punto de vista de retorno anualizado, un 15,25%. Recordemos que con el republicano Gerald Ford, el S&P 500 subió un 15,42% anualizado. Clinton presidió en el periodo más largo de expansión económica en tiempos de paz. El Producto Interior Bruto alcanzó subidas del 4% anuales en 5 años de su gobierno. La inflación permaneció estable y la tasa de desempleo se mantuvo por debajo del 4%. En el 98 se enfrentó a un impeachment por mentir bajo juramento y obstrucción a la justicia a raíz de la demanda de Paula Jones por acoso sexual y de mentir sobre su relación con Mónica Lewinsky. Clinton fue absuelto por el Senado y pudo terminar su mandato en 2001. Bill fue el sucesor de George Bush padre y el predecesor de George Bush hijo. El 20 de enero de 2001, George W. Bush toma posesión del cargo y fue presidente durante 2 mandatos. Lo cierto es que nada más empezar, heredó la crisis de la burbuja.com y el 11 de septiembre de 2001 se perpetró el atentado contra las Torres Gemelas. En 2006 y 2007 se produjo otra burbuja, la inmobiliaria, que estalló en 2008, en la conocida como Gran Recesión. El Standard & Poor's 500 se desplomó un 38,49% solo en 2008. Como resultado, Bush se marchó de la Casa Blanca con unos datos decepcionantes tanto en empleo como en los mercados. Menos 39,5% en el índice, un 6,09% anualizado. Nada más estrenarse como el primer presidente afroamericano de la historia de los Estados Unidos, Barack Obama pudo presenciar una caída del S&P 500 del 11% en su primer mes. Difícil atribuirle este comportamiento bursátil, más cuando veníamos del espantoso 2008. A partir de ahí, tanto economía como mercados fueron recuperando terreno en el bull market o mercado alcista más longevo de la historia, del 9 de marzo de 2009 al 19 de febrero de 2020, ya en plena era Trump. Se considera mercado alcista, por cierto, cuando su valor va aumentando con el tiempo y sus caídas en relación al pico no llegan al 20%. Algunos logros de Obama fueron, pues, salir de la recesión, rescate del sector automovilístico, tasa de desempleo después de 8 años del 4,9% y el derecho a un seguro de salud para 20 millones de personas, la ley de cuidado accesible o Obamacare. El S&P 500, con él como inquilino de la Casa Blanca, se revalorizó un 175,9% en 8 años, una rentabilidad anualizada del 13,53%. Llegamos al último presidente que ha trabajado en el despacho Oval, Donald Trump. A fecha de hoy, grabando el vídeo, tras 46 meses de mandato, el Standard & Poor's ha aumentado en un 55,6%, un 12,34% anualizado. De momento, parece que no se irá sin pelear. Entre sus buscados triunfos encontramos el recorte de impuestos, la independencia como nueva fuerza armada de la Fuerza Espacial a finales de 2019 y hasta la llegada del virus, la creación de 4,9 millones de empleos. Después, la tasa de desempleo subió del 3,5% en febrero de 2020 al 14,7% en abril, consiguiendo bajarla hasta el 6,9% en octubre. Trump fracasó tratando de desmantelar el Obamacare, sufrió un impeachment del que salió airoso y Estados Unidos ha tenido los peores números de COVID-19 del mundo, con más de 10 millones de contagiados y más de 240.000 fallecidos.
Y llegamos a Joe Biden. Vamos a hacer el ranking. En términos de números finales, definitivos, del comportamiento del S&P 500 tras cada presidente, tenemos en quinta posición a Ronald Reagan, republicano, con un más 129,6%. En cuarta, a Eisenhower, republicano también, con un más 134,2%. Y en el top 3 hay 3 demócratas. En tercera posición encontramos a Franklin Roosevelt con un más 153,7%. En segunda, a Barack Obama con un 175,9%. Y en primer lugar, a Bill Clinton, más 211,3%. Pero como me parece injusto comparar solo resultados de periodos de distinta duración, no es lo mismo tener un mandato que 2, vamos a ver primero qué presidentes han estado al frente de la Casa Blanca con las mayores revalorizaciones anualizadas del S&P 500. Top 5. En quinta posición, Eisenhower, 11,22%. En cuarto lugar, Donald Trump, 12,34%. Tercero, Barack Obama, con un 13,53%. Bill Clinton, segundo, con un 15,25%. Y en primer lugar, con un 15,42%, Gerald Ford. ¿Y qué partido político le gusta más a los mercados financieros? Vamos a hacer el promedio entre el rendimiento anualizado de cada partido para descubrirlo. El promedio en estos casi 91 años de gobiernos analizados hoy es de 5,38% anual de revalorización del S&P 500. Los presidentes republicanos obtienen un 2,13% anual de promedio en sus mandatos, mientras que los demócratas un 9,1%. Siendo justos, a los republicanos les han tocado las crisis más potentes del último siglo, con la Gran Depresión, la Gran Recesión y la pandemia de COVID-19. Pero los números son los números. Como decía aquel, así son las cosas y así se las hemos contado. ¿Qué nos deparan estos próximos 4 años con la presidencia de Biden? Como acabamos de ver, las estadísticas nos dicen que debería ser una buena época para la bolsa. Así que si estás dudando sobre el momento idóneo para empezar a invertir, teóricamente con el Partido Demócrata tenemos las de ganar. Pero como siempre digo, no tomes decisiones a la ligera y recuerda que toda inversión tiene su riesgo. Así que mucho cuidado. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, dale like, deja un comentario sobre las elecciones en Estados Unidos, dame tu apoyo convirtiéndote en mecenas de mi Patreon, aprovecha los links con promociones en la caja de descripción, suscríbete al canal y mira este vídeo recomendado por YouTube. ¡Hasta pronto!